paz de Cristo, hermanos. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Esta es la voz que clama en el desierto. El día de hoy quiero compartir un maravilloso mensaje con usted. ¿Cómo puedo ser salvo? Y comenzamos en el nombre del Señor Jesús. La salvación es un regalo gratuito de Dios que se recibe a través de la fe en Jesucristo. Esto es según la Biblia. No se puede ganar mediante buenas obras, sino dando un reconocimiento y nuestra necesidad a nuestro amado Salvador, aceptando el sacrificio de Jesús en la cruz. A continuación le presentaré los pasos fundamentales para ser salvo. ¿Cómo puedo ser salvo? Primeramente, tiene que escuchar el plan de salvación. ¿Y cuál es el plan de salvación? Como ser humano, usted debe de reconocer y admitir que todos hemos fallado y que estamos separados de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Usted ya reconoce que está destituido de la gloria de Dios según Romanos 3:23. ¿Qué tiene que hacer ahora? Arrepentirse, sentir un dolor genuino por los pecados cometidos y decidir apartarse de ellos para seguir a Dios. Usted debe de creer en Jesús, confiar plenamente en que Jesucristo es Dios, que ese Dios se hizo carne y vino y murió en el monte Calvario, entregando hasta la última gota de su sangre por amor a usted y por amor a mí. Tiene que confesar con su boca y declarar públicamente que Jesucristo es el Señor de su vida, según Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Romanos 10:9, 10 y 11. Esto dice la palabra del Señor. Por eso es tan importante confesar claramente delante de todo mundo que Jesucristo es su Dios, que Jesucristo es su Señor. Usted debe de recibirlo por la fe, debe de aceptar el perdón de Dios como un acto de gracia, confiando en la promesa de la vida eterna. Amén. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. También dice la palabra de Dios en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. En Efesios 2, del 8 al 9, dice que la salvación es por gracia y no por medio de la fe, no por obras para que ninguno se gloríe.
Y en Romanos 10:9 lo repetimos, que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, serás salvo. Por eso es tan importante que usted confiese su propia salvación con su boca. Amén. Pero ¿qué sigue después de esto? ¿Qué sigue después de creer? ¿Qué sigue después de creerle a la palabra de Dios? ¿Qué sigue después de confesarlo con la boca? Muchos creyentes y denominaciones sugieren pues que tenemos que hacer pasos adicionales para tener una nueva vida en Cristo. Número 1, debemos de ser bautizados como testimonio público de tu fe y de tu obediencia al Señor Jesús. Número 2, debes de tener el hábito de tener una lectura bíblica para reconocer la voluntad de Dios y crecer espiritualmente. Debes de orar, debes de hablar con Dios, debes de meditar en su palabra. Pero es muy importante la oración porque esta es una comunicación con Dios. Esto nos acerca más a Dios. Y por último, deberías de buscar congregarte en un lugar, en una iglesia, donde se predique la sana doctrina. Yo particularmente quiero recomendarle la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, porque es la iglesia o la denominación donde más fielmente se predica la palabra de Dios. Amén. Quizás te estés preguntando, ¿cuál es el verdadero bautismo? Si yo ya me bauticé, a mí me bautizaron cuando yo era un bebé. Querido amigo, querido hermano, yo espero que no te ofendas, pero dice la palabra de Dios que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y aquí yo quiero aprovechar para decirte que los niños, los bebés no tienen todavía la capacidad para creer, para decidir si creen y para decidir si se bautizan y siguen al Señor. ¿Por qué? Porque todos los niños son del Señor. Dice la palabra de Dios, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Nosotros tenemos como referencia del bautismo lo que dice la palabra de Dios, el bautismo que los apóstoles instituyeron, el bautismo que los apóstoles efectuaban en la Biblia, según Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Usted quizás se esté preguntando, pero la Biblia dice que me debo de bautizar según Mateo 28:19. Pero yo le dejo como tarea buscar algún bautismo efectuado en los 3 títulos, nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, y verá que no encontrará ninguna evidencia de ese bautismo. Por tanto, el bautismo verdadero es el bautismo hecho en el nombre del Señor Jesús, según Hechos 2:38. ¿Cuáles son las características del bautismo apostólico? Pues según el relato del Nuevo Testamento, el bautismo practicado por los apóstoles incluía estos elementos claves. Número 1, precedido por el arrepentimiento. No era un rito mecánico, sino una respuesta a la fe. Número 2, en el nombre de Jesucristo. Los registros en Hechos muestran que bautizaban invocando el nombre del Señor Jesús.
Esto lo podemos ver en Hechos 8:16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora le vamos a leer Hechos 10:48. Veamos qué dice la palabra del Señor. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén, gloria al Señor. Otra evidencia más es Hechos 19:5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Aleluya. Todos se bautizaban en el nombre del Señor Jesús. ¿Para qué se bautizaban? Pues para perdón de los pecados. Se entiende el bautismo como el lavamiento espiritual del creyente. ¿Cómo debe de ser hecho o efectuado el bautismo? Por inmersión. La palabra griega baptizo significa sumergir o sepultar en agua. Amén. Y se lo voy a corroborar leyéndole la escritura en Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gloria al Señor. Para ser un verdadero cristiano, un seguidor de Jesucristo, usted tiene que seguir el ejemplo del Señor Jesús. Recuerde que a Jesús lo bautizaron en el río Jordán. Él fue bautizado de adulto y a él lo bautizó Juan el Bautista. Ciertamente Jesús no tenía pecados, pero lo hizo para dejarnos un ejemplo. Lo hizo para dejarnos el ejemplo de cómo debían efectuarse las cosas. Por eso no debe de haber confusión. Usted debe de bautizarse creyendo en el Señor Jesús y siguiendo su ejemplo. Amén. No debe de haber confusión. A Jesucristo no lo bautizaron siendo bebé. A Él lo presentaron en el templo. Gloria al Señor. Hay algunos otros ejemplos y algunos pasajes bíblicos. Le leeré un poquito de Hechos 8:12. Dice la palabra de Dios en Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Ahí tiene otro ejemplo. Ahora le voy a leer Hechos 8:38. Recordemos aquel pasaje donde un etíope iba leyendo la escritura y Felipe se acerca y le explica la escritura. Y dice la palabra de Dios en Hechos 8:38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Gloria al Señor. Y la otra escritura, Hechos 10:48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aquí es cuando Pedro mandó bautizar a estas personas. Amén. Usted puede leer la escritura en el libro de los Hechos. Están registrados todos
los hechos, todo lo que aconteció con los apóstoles, cómo ellos evangelizaban, cómo ellos bautizaban a las personas en el nombre del Señor Jesús. También hay otro ejemplo de cuando Pablo, el apóstol Pablo, se encuentra en Éfeso predicándoles, y dice la palabra de Dios en Hechos 19:5: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Gloria al Señor. Aquí está otra evidencia de que todos los bautismos eran efectuados en el nombre del Señor Jesús. Al ser bautizado usted en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús, el nombre de Jesús es invocado en su persona. Y cuando el nombre de Jesús es invocado, entra la salvación a su vida, porque el nombre de Jesús significa salvación. Por eso es que tiene que ser invocado el nombre de Jesús en su bautismo. He ahí la gran diferencia del otro bautismo. Amén. Por eso debe de ser bautizado de adulto, creyendo en el Señor Jesús, confesándolo con su boca como su único y suficiente Salvador. Debe de ser bautizado en su nombre, invocando el nombre del Señor Jesús, porque también en Hechos 2:38 hay una promesa muy grande. Dice que cuando usted se arrepienta y tome el bautismo, el Señor le dará el don del Espíritu Santo. Por eso es tan importante bautizarse en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, querido hermano que me escuchas, ya no es tiempo de pecar. La salvación está más cerca hoy que cuando alguna vez te hablaron de Dios. Cuando el Señor Jesucristo venga, ahí no importará el estatus, tu nivel académico, tu nivel económico, cómo tú vivas o cómo tú te muestres delante de la sociedad. Lo que va a importar es que con tu corazón tú le aceptes al Señor. Que en tu vida tú dejes y te apartes del pecado y sigas al Señor Jesús. El Señor Jesús es nuestro Dios, es un Dios real, un Dios que todavía está vivo y que te está esperando con los brazos abiertos. Yo te invito a que sigas y que obedezcas la palabra de Dios. Nada más en Jesús hay salvación. Nada más en Jesús hay perdón. Nada más en Jesús hay vida eterna. Yo te pido que disculpes mi voz porque he estado un poco enferma, pero este mensaje es tan importante para tu vida. Porque ¿qué harás después de esta vida? ¿A dónde irás? Por eso es que con mucha diligencia debes de buscar la salvación. Ahorita que se te predica la palabra, tienes la oportunidad de aceptar al Señor en tu corazón, dejar de pecar. Ya tuviste mucha oportunidad de pecar. Sigue la palabra de Dios, acepta al Señor Jesús y bautízate en el nombre de Jesús. Amigo y hermano, yo deseo con todo mi corazón que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. ¿Y cómo prospera tu alma? Escuchando el mensaje de la bendita palabra de Dios. Bendiciones.